La maldición del castillo marroquín. Corrían los últimos días de mayo de 1991. El sol se colaba por las ventanas de la sala de juntas del Comando de Policía de Bogotá, mientras el chillido de un fax rebotaba contra las paredes. Uno de los agentes se levantó, caminó hacia la máquina y observó el emblema que se extendía sobre el papel. Era un oficio de medicina legal en el que se informaba que había identificado el cadáver de Darío Ochoa, el último integrante de un grupo de empleados del castillo marroquín que había sido mascarados por el orden de Juan Camilo Zapata Vázquez, considerado el narcotraficante más peligroso del centro del país. Una sensación de impotencia se propagó entre las oficinas. El asesinato de Ochoa parecía revivir las oscuras leyendas que arrastraban la antigua construcción, que se levantaba al norte de la capital y se había sido remodelada por Zapata, quien, según el investigador Alfredo Serrano Zavala, era el principal proveedor de productos químicos para el procesamiento de cocaína de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, uno de los capos del cartel de Medellín. Zapata era conocido como el Brujo por su obsesión por la hechicería, que lo llevó a celebrar extraños rituales y a rodearse de santeros y videntes como Alicia, una mujer que rezaba y liberaba perros y gatos negros de sus propiedades para contrarrestar los ataques espirituales de sus enemigos. Estas creencias parecen estar conectadas con la supuesta masacre de los empleados del castillo marroquín, quienes habrían sido ultimados luego de sus videntes les aseguraran a Zapata que eran informantes de Leónidas Vargas, jefe del cartel de Caquetá, con quien mantenía una cruenta disputa que incluía el uso de crímenes y rituales de sortilegios. El Brujo tenía una gran guerra con Leónidas Vargas, quien también era conocido de Pablo Escobar y socio, además del Mexicano. El Brujo le mató una hija a Leónidas, que quedó muy preocupado porque encontraron un bebé recién nacido en una foto suya dentro del vientre. Dentro de 2021, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, jefe de los sicarios de Pablo Escobar. Esta descripción delata la servicia con la que Zapata amedrentaba a sus rivales, quienes se dice atacaron el castillo en la madrugada del 1 de octubre de 1993. 6 sicarios disfrazados de policías estrellaron un Mazda 626 contra la entrada principal y secuestraron a Luis Hernando Correa Osorio, un joven caballista antioqueño que estaba alojado en un segundo piso, a quien obligaron a subirse en un campero que llevaron hasta la Margarita del Ocho, el restaurante de Fabio Ochoa Restrepo, padre del clan Ochoa Vázquez del cartel de Medellín, donde lo torturaron y asesinaron en tiro de gracia. Aunque nunca se supo quiénes fueron los autores del crimen, Leónidas Vargas se anticipó a cualquier represalia y ofreció $3 millones a quien le trajera la cabeza de Zapata. Esto lo obligó a escaparse a Copacabana, Antioquia, en donde fue dado de baja por los miembros del bloque de búsqueda, quienes habrían sido informados de su presencia por los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, en el 26 de abril y de noviembre de 1993. Así terminó la existencia de uno de los propietarios más funestos del castillo marroquín, cuyas paredes parecen albergar una oscura maldición que se remonta a tiempos pretéritos en los que tragedias y desgracias marcaron la historia de la edificación, con sentimientos hebreos de los que ocuparemos a continuación. Muertes, incendios y desapariciones. Para comprender los prejuicios que envuelven al castillo debemos viajar hasta el siglo XVI, cuando centenares de conquistadores europeos desembocaron en América en busca de oro y riquezas. El mundo parecía inmenso. Los terrenos sobre los que se encuentra Bogotá estaban cubiertos por humedales que fueron drenados para construir pueblos y haciendas. Entre estas estaba Atogrande, adquirida en 1807 por Lorenzo Marroquín, un peninsular de Burgos que contrajo matrimonio con Teresa Moreno, quien hacía parte de la élite colonial de 1792. Una vez establecido, Marroquín bautizó la propiedad Hacienda de la Yerbabuena, mejoró sus caminos,
amplió la casa principal y construyó un puñado de residencias donde alojó a familiares y arrendatarios. En un comienzo, todo funcionó bien, sus negocios prosperaron, sus vacas daban litros de leche, la tierra producía abundantes cosechas y el dinero se acumulaba en sus arcas. Pero en 1810 se desató una revolución que inundó los campos de sangre. Los patriotas derrotaron a los españoles y un nuevo orden transformó las Américas. Temiendo por su vida, Marroquín intentó ingresar a España, pero enfermó mientras navegaba por el Magdalena. Buscó refugio en Mompox, donde falleció en medio de fiebres y convulsiones en octubre de 1819. A partir de ese momento, la hacienda Yerbabuena fue heredada a José María Marroquín, uno de sus hijos predilectos, quien se casó en 1823 con Trinidad de Ricaute, descendiente de Antonio Nariño y Antonio Ricaute, quien utilizó sus influencias para conservar sus privilegios donde la independencia había pasado. Aunque la mayoría de los textos describen a Trinidad como una mujer inteligente y astuta, su nombre pasó a la historia por los extraños sucesos que se desataron en la noche del 6 de enero de 1828, cuando desapareció luego de rezar el rosario en la capilla de Yerbabuena. Ese día, docenas de campesinos salieron a buscarla entre breñas y lodazales, pero no pudieron encontrarla. Parecía que se la hubiese tragado la tierra. A partir de entonces, infinidades de historias retorcidas intentaron explicar su ausencia. Murmullos que aseguraban que Trinidad se había fugado con un caballero francés, estaba recluida en un monasterio o había sido raptada por demonios. Fueron tantas las habladiduras que, cuando alguien habla de algún asunto inexplicable, se volvió costumbre mencionar este dicho bogotano: eso y lo de Trinidad, se sabrá en la eternidad. Para aumentar el misterio, sus descendientes intentaron aclarar lo sucedido mediante la publicación de un acta de su defunción a inicios del siglo XX, abro comillas. En la parroquia de Chía, el 7 de enero de 1828, se dio sepultura eclesiástica al cadáver de la señora Trinidad de Ricaute y Nariño, y fue una mujer del señor José María Marroquín. Se halló muerta en una laguna en los potreros de la hacienda de este caballero, con 2 heridas en la frente y cara, y contuso el hombro derecho. Este informe despertó más aún rumores, pues empezó a circular la idea de que la mujer se había suicidado, como se podría entender que las últimas líneas del acta, abro comillas. El físico que la registró dijo ser muerta de caída violenta. Estaba algo demente. Dr. Juan Nofutemoenco Manrique, cierro comillas. Atormentado por la pérdida de Trinidad, José María Marroquín falleció durante la Navidad de 1829, dejando huérfano a José Manuel, de tan solo 2 años, quien era su único descendiente. Los años fueron convulsos. Bandas de asaltantes azotaban los caminos que contrataban a las principales ciudades y sufrían pestes y ataques, mientras el huérfano era educado con el Seminario Conciliar de Bogotá, en donde le inculcaron el amor por las letras, la gramática española. José Manuel utilizó estos conocimientos para escribir tratados de ortografía y gramática aclamados por académicos como el español Juan Eugenio Hartenbruch, quien lo consideró perfecto. Dicho reconocimiento aumentó después de 1871, cuando fundó la Academia Colombiana de la Lengua Española, junto con personalidades como Miguel Antonio Caro y Rufunio José Cuervo. En 1853 contrajo matrimonio con Matilde Osorio. A pesar de provenir de una clase afortunada, dolores y sufrimientos azotaron a la pareja, que soportó la misteriosa muerte de 8 de sus hijos, según relató Marroquín en su libro publicado en 1915. Abro comillas. 10 días después de morir Antoñita, le siguió María Antonia. Manuel Antonio se le sobrevivió a 12 días. El 14 de octubre de 1873 murió otra preciosa niña llamada Concepción, que aún no había cumplido 16 meses, y 10 días después su hermano Eduardo, de menos de 8 años. En esos mismos terribles días,
Otros de mis hijos padecieron enfermedades que pusieron en peligro sus vidas. Cierro comillas. A pesar de estas muertes, el matrimonio se esforzó por educar a sus 6 hijos sobrevivientes, por lo que en 1851 establecieron un colegio en las casonas de la hacienda de Yerbabuena que sufrió ataques y asedios, como el sucedido en 1854, cuando el general José María Melo se declaró dictador y ordenó atacar la propiedad. Abro comillas. El domingo 24 de septiembre cayó sobre la casa de Yerbabuena una numerosa columna. El jefe, que era un inglés de apellido Kohler, se acercó a quienes estábamos corriendo en el exterior y se preguntó si esa era la hacienda de La Manzanilla. Yo le contesté que no había hacienda con ese nombre. Alguno de sus compañeros le dijo el verdadero nombre de la hacienda y entonces nos indicó que éramos prisioneros, aseguró Marroquín, quien fue obligado a caminar hasta uno de los cuarteles del revolucionario. Abro comillas. Toda la caravana de tropa, presos y bestias emprendió marcha para el puente del Común al ir entrando a la noche. Apenas habíamos tomado el camino, un sujeto a quien llevaban preso se acercó para decirme que nos iban a fusilar. Cierro comillas. Frente a la amenaza, José Manuel le entregó una gran cantidad de caballos y dinero a Melo, quien le permitió regresar a sus tierras a finales de 1854, encontrando gran parte de sus viviendas saqueadas y quemadas. Esta escena se repitió 7 años después, cuando las tropas de Tomás Cipriano de Mosquera irrumpieron en la propiedad y persiguieron a Matilde Osorio, quien tuvo que hacerse pasar por una campesina para evitar ser abusada. En las últimas décadas del siglo XIX fueron tiempos difíciles. Revoluciones, guerrillas y ejércitos anegaron los campos de sangre. El gobierno de Rafael Núñez buscó apaciguar estos conflictos en 1886 al promulgar la nueva Constitución, lo que representó la culminación de un proceso llamado la Regeneración, que buscaba establecer las bases del Estado Nacional. En consecuencia, el Partido Liberal se sublevó y en 1899 se desató la Guerra de los 1000 días. El resultado fue desastroso. La economía quedó destrozada. Decenas de miles fueron asesinados y abandonados entre breñas y barrizales, y el rencor y el odio se anidaron en el corazón de los sobrevivientes. En medio de la crisis, Marroquín se transformó en uno de los dirigentes más connotados del Partido Conservador y en 1898 fue elegido vicepresidente de Manuel Antonio Suclemente, un anciano enfermizo a quien derrocó el 31 de julio de 1900. Por aquella época, uno de sus hijos, llamado Lorenzo Marroquín Osorio, se obsesionó con construir una lujosa residencia al sur de Yerbabuena, lo que hoy conocemos como el Castillo Marroquín, para que el contrato con Gaston Large, el arquitecto francés que había diseñado el Capitolio Nacional y el Palacio Liviano. Las obras del castillo fueron ejecutadas entre 1899 y 1902 por los maestros constructores de Julián Lombana y Demetrio Chávez, quienes trasladaron grandes cantidades de rocas a las que lavaron muros, inspirados en las construcciones medievales Loira, Francia, que se hicieron visibles entre los principales caminos que conectaban la capital con el norte del país. A partir de entonces, un sinnúmero de historias sobre apariciones misteriosas se difundió entre quienes se transitaban el camino que llevaban a Bogotá a Tunja, quienes afirmaban advertir extrañas siluetas tras los cristales de las ventanas y sombras que corrían por los jardines que colindaban con la estación de ferrocarriles de La Caro. Cabe anotar que esta clase de leyendas son comunes en Inglaterra y Francia, en donde existen innumerables reportes acerca de espíritus que se manifiestan en antiguas fortificaciones. Uno de estos casos es el castillo de Chillingham, ubicado en la frontera de Inglaterra y Escocia, considerado el castillo más embrujado del mundo, pues se dice que está habitado por docenas de almas en pena. Entre estas se encuentra el muchacho triste, un espíritu que produce aterradores gritos que hielan la sangre de los turistas que se atraviesan a visitar los pasillos durante la noche.
Pero el muchacho triste no es la única entidad que habita en sus aposentos. Por allí también se dice que levita un fantasma de un famoso verdugo que asegura torturó a cientos de personas y terminó ahorcado frente al castillo. Relatos por este estilo se repiten en cientos de enclaves medievales y podrían estar relacionados con los sentimientos encontrados que transmiten sus vestigios, pues su historia suele estar repleta de crueldades y tragedias. Rosa María Díez Cobo, quien ha investigado el papel de las casas y los castillos encantados en tradiciones literarias, afirma que, abro comillas, cuando nos enfrentamos al concepto de casa encantada, son muchos los territorios simbólicos y críticos que analizar. La consideración de la casa como un residuo maldito del pasado, el espacio doméstico por el alter ego de personajes perturbados, espejo de alteraciones psíquicas, el hogar como catalizador de formas de rebelión. Cierro comillas. Estos elementos se conectan en el placente que levantó Lorenzo Marroquín, cuya opulencia contrastaba con la crisis económica que soportaba el país y que se agravó en 1903 cuando el Congreso se negó a ratificar el Tratado Herrenheim, que le entregaba una serie de concesiones a Estados Unidos para la construcción del Canal de Panamá, departamento de Colombia que terminó por independizarse. Estas negociaciones mutilaron a Colombia y muchos afirman que se discutieron entre los salones del castillo, en donde los miembros de la aristocracia colombiana, corrompidos por el dinero y la ambición, dejaron perder las posiciones geográficas más importantes de la nación. Todas estas situaciones parecen haber impregnado la construcción de energías negativas, afectando a sus habitantes, quienes sufrieron terribles enfermedades, muertes y padecimientos que se contraponen a la supuesta opulencia de sus pasillos y recámaras. Dichas leyendas, con el testimonio de quienes pudieron recorrer la edificación durante sus años dorados, que describieron su interior con austero y sencillo y desolado. El escritor Pablo Gómez Corena, quien se alojó en sus aposentos durante algunas semanas, relató la manera en que exploró clandestinamente sus recovecos en un extraño documento fechado de principios del siglo XX. Abro comillas. Tenía la curiosidad de saber qué había en lo más alto de las torres, y en un momento que logré escaparme, me encaramé en una de las escaleras a lo alto, convencido de que me encontraría con el hada madrina de la bella durmiente del bosque, y todo lo que hallé fue un cargamento de lana. Cierro comillas. Estas descripciones nos llevan a pensar que la mansión nunca tuvo el aspecto de un escenario fantástico en donde habitaran caballeros y princesas, sino más bien que era una madriguera siniestra en la que podían gobernar el demonio. La historia de Colombia siempre ha estado marcada por asesinatos, atentados y secuestros que también han afectado al castillo, como apunta la antropóloga Mado Martínez, que asegura que el presidente marroquín sufrió un ataque terrorista cuando un sujeto desconocido arrojó una carga explosiva en el comedor que explotó y destrozó el mobiliario. Por fortuna, Marroquín salió ileso, pues estaba durmiendo en el segundo piso. Abro comillas. Díganle a este impertinente que estas son horas de dormir. Cierro comillas. Les habría dicho a sus sirvientes mientras recogían los estragos. Seguramente esta situación dejó marcas en los paredes y en los pisos que vieron transcurrir los últimos días del expresidente que los visitó asiduamente, luego de dejar el poder en 1904 hasta su muerte el 19 de septiembre de 1908 en Bogotá. Su hijo, Lorenzo Marroquín Osorio, falleció en Londres el 3 de septiembre de 1918 y a partir de entonces la mansión quedó en manos de sus descendientes, que la conservaron luego de transferir gran parte de los territorios de la hacienda Yerbabuena al Estado. En la casona principal de esta empezaron a registrarse extrañas presencias, como la descrita por Camilo Pardo Umaña en Haciendas de la Sabana. Abro comillas. El espanto se manifiesta generalmente como un viajero que llega a la casa después de haber hecho un largo viaje a caballo. Las herraduras del animal golpean fuertemente al entrar a la pesebrera. El jinete abre pausadamente la puerta que chirría con los hombres y se sienta sobre el caminar de las personas que lleva alguna carga. Finalmente, deja caer las maletas al suelo y se dirige hacia las habitaciones interiores.
una de las cuales sus pasos se pierden. Cierro comillas. De igual manera, Pardo narra que en la vivienda sucedían extraños acontecimientos que podrían asociarse con el fenómeno poltergeist, que es el nombre que se le da al movimiento sobrenatural de objetos, ventanas y puertas. Abro comillas. Una antigua servidora de Yerbabuena cuenta que la noche en que murieron en Bogotá don Andrés Marroquín Osorio y el abad José Manuel, sintieron los habitantes de la vieja casona el escándalo que hizo el bisabuelo don Lorenzo. Aquellas noches golpeó las puertas enfurecido, se escucharon maldiciones y estrelló la vajilla contra el suelo. Pero, al amanecer, y en medio del pasmo de cuentos, se escucharon desafortunados ruidos. Se comprobó que todo había vuelto a su lugar, las puertas estaban correctamente cerradas y las piezas de vajilla lucían intactas en los aparadores. Cierro comillas. Manifestaciones de este estilo empezaron a suceder en el castillo Marroquín. Está en el caso de una dama oscura que vaga por los jardines que muchos relacionan con Trinidad de Ricaurte, quien habría quedado penando por haberse suicidado y abandonando a su hijo, según los rumores populares. De igual forma, se dice que en la zona son comunes los encuentros con una eternidad denominada la zancona, que tiene piernas deformes, emite aullidos desgarradores y aparece en compañía de una sombra que serpentea sobre las paredes, que posee 2 metros de altura y aparece en la escalera principal de la residencia. Este espanto parece inofensivo, en comparación con el que describieron algunos de los integrantes del personal de seguridad del edificio en años 80, quienes aseguraron haber escuchado llantos en las mansardas de las torres, emitidos por criaturas que tenían la forma de un feto muerto. Todos estos avistamientos, acompañados de los oscuros sucesos que ocurrieron durante la Guerra de los 1000 días, la dictadura de Marroquín y la pérdida de Panamá, parecen haber iniciado la leyenda de la maldición que rodea al castillo, que afirma ha afectado a quienes lo habitaron durante las décadas siguientes, como veremos a continuación. El castillo de los penitentes. Después de los años 20 del siglo pasado, el castillo quedó abandonado. Sus torres se mancharon de humedad y el óxido cubrió sus ventanas, hasta que Roberto Restrepo, un reconocido oncólogo, lo adquirió en 1952. Restauró sus pisos y dotó sus salones de energía eléctrica, en donde organizó fiestas y celebraciones que quedaron registradas en un puñado de rollos cinematográficos descubiertos en 2013, que muestran grupos de parejas bailando entre muebles y sombras. No obstante, dichos agasajos terminaron en el sorpresivo fallecimiento de Restrepo en 1956, que, de acuerdo con Mado Martínez, pudo aumentar la creencia de que el castillo era una fuente de malas energías, que parecieron seguir manifestándose años después, cuando el doctor Francisco Gómez adoptó sus habitaciones como una clínica de reposo, en donde se suicidaron 2 mujeres. Este trágico final precipitó el cierre de la clínica y la edificación se transformó en cabaret. Sin embargo, estos oscuros acontecimientos no impidieron que el castillo fuera adquirido por el senador Camilo Vázquez Carrizosa en 1964, quien murió un año después, algo que no hizo sino aumentar los rumores que aseguraban de una extraña maldición empujaba a los dueños del castillo a la muerte. La creencia en maldiciones ha sido una constante en todas las sociedades, constituyendo el eje fundamental de la mayoría de los pueblos primigenios, nómadas o sedentarios, que consideran que las plantas, los animales y las cosas poseen espíritus que tienen energías visibles e invisibles que pueden afectar a grupos de personas e individuos, que pueden surgir de manera natural o intencional y que conducen a la ruina, la enfermedad y la muerte. Las maldiciones naturales son aquellas que surgen debido a una tragedia o un acontecimiento violento, como un desastre natural, una batalla o un accidente, que podrían dejar el lugar de los hechos impregnados de energías negativas que afectan a quienes osan transitar o pertenecen a esos contornos. La pseudociencia de la parapsicología clasifica estas maldiciones en diferentes categorías
siendo la más terrible la infestación que surge cuando un edificio es escenario de torturas o rituales sangrientos, lo que da origen a fenómenos de las casas encantadas. La escritora española Clara Tauches ha estudiado en profundidad este fenómeno y llegó a la conclusión de que existen elementos en común en todos los casos, como olores extraños, apariciones espectrales y ruidos inexplicables. Varios testigos aseguran que esto es exactamente lo que sucede en 108 Ocean Avenue, en Amityville, Estados Unidos, en donde se levanta una casa de 5 habitaciones en la que Ronald Joseph DeFeo masacró a sus padres y a 4 de sus hermanos en noviembre de 1974. Este crimen causó un gran impacto mediático que se intensificó cuando George y Kathy Lutz y sus 3 hijos, quienes habían comprado la propiedad, la abandonaron el 18 de diciembre de 1975, acosados por apariciones y fenómenos paranormales que dieron pie a una serie de películas y libros que han sido considerados un fraude por algunos investigadores. Sin embargo, la historia de Amityville no es una rareza, sino que hace parte de un conjunto de leyendas urbanas que están presentes en casi todas las ciudades del mundo, que mezclan construcciones de este tipo lobrego de crímenes aterradores. Uno de estos casos es el de la Casa de la Inquisición en Cartagena de Indias, en donde decenas de personas fueron torturadas por la Iglesia Católica, o en el castillo de Aboyaya, en Barranquilla, en donde se dice que habitaba un español de apellido Rondón que construyó una red de túneles en donde celebraba rituales de brujería en los que asesinaba y abusaba de africanos esclavizados. Aunque se trate solamente de una leyenda, existen varios testimonios que narran la presencia de espectros que surgen entre las ruinas de la construcción. Uno de ellos es Martín Torres, un hombre que trabajó por más de 30 años como vigilante del edificio, abro comillas. Una vez vio una mujer vestida de blanco que se paseaba por todo el patio trasero, que empezó a subir por las escaleras, cierro comillas. Testificó el guarda de seguridad, quien también aseguró haber sido alertado por repetidas oportunidades de la presencia de un hombre de larga barba y turbante que aparece en las ventanas del segundo piso y que algunos asocian con cultos oscuros. Por otro lado, las maldiciones intencionales son aquellas generadas por hechiceros que invocan espíritus o seres del bajo astral para destruir a sus víctimas, como afirman los doctores Carlos Rojas Malpica y Sergio J. Vallaseñor Vallardo. Abro comillas. El maldecidor invoca los más altos poderes celestiales, Dios y la Virgen, y se hace acompañar de ángeles, arcángeles, querubines y profetas bíblicos, pero también de demonios maléficos para desear los más crueles tormentos al maldecido, cierro comillas. En este sentido, se podría pensar que la maldición que recae sobre el castillo marroquín habría sido desatada por hechos luctuosos como la desaparición de Trinidad Ricaurte o la tragedia que sucedieron entre sus muros. Estas historias, sin embargo, no lograron detener a Guillermo Villasmil, un excéntrico petrolero venezolano que compró la propiedad en 1970, a cuyas espaldas construyó un pequeño lago, en donde soltó una bandada de flamencos rosados que solían desfilar frente a las pesebreras. Llegó a poseer más de 280 yeguas y caballos de paso, entre los que se encontraban el famoso Tupac Amaru, que perteneció a Gonzalo Rodríguez Gacha. Asimismo, se dice que Villasmil decoró el interior del castillo con armaduras medievales, que compró los anticuarios de Europa, Puerto Rico y Argentina, y que nunca pudo disfrutar, pues falleció mientras transportaba una avioneta que se estrelló en medio de una tormenta, accidente que, por supuesto, muchos relacionan a la maldición del castillo. Fue entonces cuando Camilo Zapatas Villa, el brujo, compró la edificación y trajo 2 caballos percherones, blancos e incumados, que enfrenaron y murieron de forma enigmática. Eran los años 80. Millones de dólares circulaban entre los bastidores de una sociedad que se enfrentaba al narcoterrorismo, bandas de sicarios que se paseaban por las ciudades asesinando a políticos, traquetos y capos. Una de las balas alcanzó al brujo, que fue acribillado en las montañas de Antioquia, como mencionamos en las primeras páginas de este capítulo.
Luego de la muerte del narco en 2005, el castillo pasó a manos del Estado, que lo entregó a particulares que lo transformaron en un centro de evento. Paris Hilton, Deep Purple y Gilberto Santa Rosa, entre otros, se presentaron sobre las tarimas rodeadas de inmensos equipos de sonido. Sus salones se llenaron de flores, las muertes se detuvieron y la violencia fue reemplazada por tecno y vallenato, aunque algunos periodistas retornaron a sus pasillos en búsqueda de energías negativas y sensaciones perturbadoras como las que había experimentado Juan Pablo Laguna. Juan Pablo Laguna. Abro comillas. Mi nombre es Juan Pablo Laguna. Nací y crecí en el barrio La Gauca de Bogotá. Desde pequeño vi a los locutores que hacían radio en la calle y soñaba con hacer parte de ese mundo, por lo que decidí estudiar periodismo en la Universidad Santo Tomás, en donde aprendí a hacer periodismo social para ayudar a la gente y a las comunidades, que es lo que realmente me motiva a la vida. Al final de la carrera, empecé a trabajar en una emisora que se llamaba Los 40 Principales con Edward Pinzón, más conocido como El Shirri. Era un programa de misterio y de humor en el que se presentaban mitos y leyendas. Aunque a mí no me gustaban los temas paranormales, comencé a analizar recorridos lugares misteriosos. Fue entonces cuando visité por primera vez el Castillo Marroquín, en donde viví algunas situaciones que me hicieron cambiar mi perspectiva sobre este tipo de contenidos. Eso sucedió a finales de octubre del 2014. Ese día estaba muy ansioso porque la emisora había visitado varias veces el lugar y los compañeros me habían mostrado videos en los que mecían las lámparas del techo de la sala y grabaciones en las que se escuchaban ruidos extraños parecidos a murmullos de niños que se habían filtrado a través de radios de intercomunicación. Ese día llegamos a horas de la tarde y comenzamos a trabajar en los equipos de transmisión de la móvil. Cuando los fueron a encender se fundieron, por lo que tuvimos que llamar otro móvil para hacerle el programa. Saqué mi celular e intenté tomar fotografías, pero la pantalla empezó a titilar, indicando que la memoria estaba llena, y después se apagó, lo que me pareció muy extraño porque lo acababa de comprar, estaba nuevo. Durante la transmisión fuimos a recorrer los salones, las escaleras y los pasillos, y en algunos momentos pude escuchar ruidos extraños, como pisadas o susurros que emergían de cualquier parte. Luego uno de nuestros acompañantes, que se llama Javier Piñeros, comenzó a sentirse mal. Se recostó sobre el suelo y empezó a convulsionar, botando una especie de baba blanca por la boca. Estuvimos a punto de cortar la transmisión, pero llegó un paramédico que lo estabilizó y pudimos continuar. Fue entonces cuando sucedió lo más sorprendente. Mientras caminaba por un pasillo, sentí que algo me perseguía. Intenté girar la cabeza para ver qué había y me desmayé. Unos minutos más tarde me levanté y empecé a llorar. Fue algo muy confuso porque no tenía ninguna razón para ponerme así. Fue una sensación muy extraña. Yo creo que el Castillo Marroquín es un sitio en donde pueden pasar muchas cosas, porque está construido sobre una colina donde el viento suena duro y pega muy fuerte. Además, tiene un bosque al lado que se ve tenebroso, por lo que puede sugestionarse fácilmente. Yo he trabajado en muchas cadenas como Caracol, Blue Radio y RCN y siempre he afirmado que las cosas que viví esa noche fueron muy extrañas y que por más que uno intente buscarles explicación, eso no se logra completamente. Cierro comillas. La sombra de la historia. A pesar de que muchos consideran que testimonios como los de Juan Pablo Laguna son anecdóticos, existe una gran cantidad de personas que aseguran haber experimentado encuentros similares dentro de la mansión, lo que pone en evidencia su vigencia como casa encantada, lo que la hace atractiva para los amantes de los temas paranormales. No obstante, los infortunios y las manifestaciones registrados en sus alrededores a través de la historia van más allá del campo paranormal y reflejan las contradicciones de un país en conflicto permanente, en donde los espíritus parecen recordarnos la Guerra de los 1000 días, la pérdida de Panamá y las vendetas del narcotráfico. Estos acontecimientos están repletos de conspiraciones y desdichas que han afectado la vida de cada uno de los habitantes de Colombia. Al margen de estos hechos, en los últimos años el castillo se ha transformado en un lugar de celebración y alegría.
Varias parejas han contraído matrimonio en sus jardines atestados de globos multicolores, música, sonrisas y fotógrafos que caminan sobre senderos que conducen a un restaurante familiar que se construyó a espaldas de sus torres de piedra, que despuntan a un costado de la doble calzada que una Bogotá con Tunja. Estas estructuras son visibles desde la garita que ocupa Ademar Galindo, quien cuida las ruinas de una antigua estación de tren acompañado de 2 perras pitbull, abro comillas. Yo llevo más de 15 años aquí y he visto cosas extrañas, esferas y luces que flotan sobre el castillo en la madrugada. Me aseguró mientras ajustaba la gorra que decía vigilancia privada, abro comillas. Hace un tiempo, por octubre de 2020, el chofer de una furgoneta que pasaba sobre el puente que cruza enfrente del castillo atropelló a un motero, lo mató y se escapó. Todo eso quedó grabado en un video que salió en televisión y los vecinos empezaron a decir que esa muerte era culpa de los fantasmas que se asoman por las ventanas. Yo que he sido testigo de cosas terribles, me atrevo a asegurar que los fantasmas no tienen nada que ver. La maldad no está dentro de ese castillo. La maldad está dentro del corazón de los vivos, cierro comillas, puntualizó mientras enfocaba la mirada en las torres de la antigua construcción que se divisaba a lo lejos.